esta semana venimos a hablaros, habéis visto que durante todo el programa he tenido como icono, he quitado a mi querido Bielsa y he tenido un cuadro de Dalí, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, es la Galatea de las esferas, efectivamente. Y bueno, ¿por qué he puesto ese cuadro? Porque hoy venimos a hablaros del efecto Pigmalión. Queremos hablar del poder de la comunicación, en este caso en el deporte, porque es lo que nosotros dominamos, pero también dentro de cualquier ámbito de la vida. A Rocío pues no hace falta que le explique, que seguro que lo conoce mejor que yo lo que es el efecto Pigmalión. Pero vamos a contar un poquillo de dónde proviene este término. Bueno, la leyenda de Pigmalión es un rey de Chipre que era escultor, no encontraba el amor y un día pues se puso a tallar una escultura, la escultura más bella del mundo, y al final acabó como resultado una obra tan maravillosa que acabó enamorándose de su propia obra. Y bueno, una vez durante un sueño, pues la diosa Afrodita le dio vida a la escultura, y esta escultura era Galatea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta leyenda? Pues que al final el escultor se acaba enamorando de su obra. Este término, llevado a la psicología, a la pedagogía o en este caso al deporte, significa que las expectativas que alguien vuelca en sus alumnos se acaban cumpliendo, para bien o para mal. Esto viene del año 1965, en el que Robert Rosenhold, en la Universidad de California, hizo un experimento en un instituto con 300 alumnos a los que les hizo un test de inteligencia. El test de inteligencia salió que aproximadamente todos tenían más o menos un mismo nivel homogéneo, pero él cogió a un grupo de alumnos, a unos 50 alumnos, y pasó un informe a sus profesores de que esos 50 alumnos tenían capacidades especiales, que estaban por encima de la media. ¿Qué pasó? Que al final del año volvieron a repetir el test de inteligencia y efectivamente a los 50 que habían hecho el informe falso a los profesores, acabaron teniendo mejores resultados que el resto de los alumnos. ¿Qué había pasado? Que los profesores se habían sugestionados por ese informe y por lo tanto, si a lo mejor alguna vez les hacían una pregunta y esos alumnos no sabían responderla, el profesor atribuía que es que él a lo mejor no se lo había sabido explicar bien a ese alumno en concreto, porque el informe decía que ese alumno era más inteligente, por lo tanto ponía más atención en explicarle, en corregirle, en darle pautas, y al final las expectativas que se habían creado previas se acababan manifestando en la realidad. ¿Qué sucede en el deporte? Pues exactamente lo mismo. Tú puedes tener unas expectativas respecto a un club. Y esto es importante, estas expectativas se manifiestan positivamente, se manifiestan negativamente y se manifiestan desde el mentor hacia la persona a la que entrena y respecto a uno mismo también. Mira, hoy estaba viendo justo Last Dance, el reportaje de Michael Jordan. Estás muteado, abuelo. Y bueno, se incorpora nuestro invitado. Estaba viendo Last Dance y hablaban sobre Dennis Rodman, el equipo del que provenía, y hablaba de que, justo lo estaba viendo ahora antes del programa, y entonces era un equipo que era un poco más agresivo de lo normal. ¿Qué pasa? Que cuando se empezaron a jugar los primeros partidos, empezaron a cargarse de faltas, tuvieron alguna expulsión, toda la prensa empezó a hablar de ellos como un equipo más macarra, con peores hábitos, y ellos llegó un momento en el que dicen: nosotros nos autoconvencimos que ese era nuestro rol y acabamos llevando nuestro juego a ese terreno. Es decir, ellos acabaron materializando las expectativas que el público, la prensa, tenían de ellos. O sea, es algo que hay que tener mucho cuidado cuando tú eres entrenador y tienes, o profesor, o padre, y tienes que ocuparte de la educación o del crecimiento de un grupo, porque las expectativas que tú vuelques en ese grupo, para bien o para mal, se acaban materializando. Y seguro que el abuelo Xavier tiene ejemplos de ello. Antes de dar paso al abuelo Xavier, te quiero dar la bienvenida, Daniel Vivancos, como hemos dicho en varias veces a lo largo del programa de hoy, jugador del Club Deportivo Independiente de Vallecas. Vamos a estar contigo, creo que te oímos, ¿no? ¿Sí? ¿Me oís? Sí, Hola, ¿qué tal, perfectamente. Daniel? A lo mejor un Pensé pelín que no tenía bajito, no sé audio. si lo puedes retocar de aquí a que empiece la entrevista. Vale, no te preocupes. Voy a echarlo un Mientras, poco. si Sí, nos sí. das 8 minutitos, Xavi Rodríguez Vale, cuenta lo suyo y estamos contigo, ¿vale? encantado de escuchar. Perfecto. Dale, Xavi. Sí,
A ver, me preguntabas o me comentaba, señor Igea, si tenía ejemplos y hay un ejemplo que a mí me gusta bastante. Si os gusta el ciclismo, supongo que sabréis que en los últimos años Colombia está teniendo una edad dorada en el ciclismo, ¿no? Y es interesante ver de dónde viene todo esto, porque no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Y os voy a contar un poquito cómo fueron los inicios de Colombia, de los ciclistas colombianos, sobre todo en competición europea, ¿no? El primer intento de participar en el Tour de Francia fue en los años 50, que un grupo de ciclistas se veían con capacidad de hacer un papel en el Tour de Francia, y uno de ellos era amigo de Coppi y a través de eso presionó para ver si les daban una invitación para el Tour de Francia. El Tour de Francia no estaba muy convencido, tenían ciertas sospechas, ciertos prejuicios hacia los colombianos, y entonces, en vez de invitarles al Tour de Francia, les invitaron a la Route de France, que era como un Tour de Francia para aficionados. Entonces participaron en esa prueba y, bueno, en la primera etapa, que era 220 kilómetros en llano, ya sabéis que los colombianos son muy buenos en montaña. En estos últimos años ya se han acostumbrado incluso a ser buenos rodadores, pero históricamente no eran muy buenos en llano. Y bueno, en esa prueba de 200 kilómetros en llano, pues el viento los empujaba, les costó un montón seguir, y bueno, 7 terminaron abandonando y 2 etapas más tarde abandonaron el resto. Y esa fue la simbólica única aparición de los colombianos hasta los años 80. Que entonces aparece un personaje curioso, se llama Miguel Ángel Bermúdez, que era el presidente de la Federación Colombiana. Un tío con muchas sombras, un tío que fue fundamental para el desarrollo del ciclismo colombiano, pero que al mismo tiempo ha estado condenado por corrupción y acusado de acoso sexual. Es decir, bueno, con esas sombras, digamos. Pero bueno, lo cierto es que este tío en los años 80 sí dio un impulso importante al ciclismo colombiano, porque este estaba empeñado en que los ciclistas colombianos tenían que ir al Tour de Francia. Pues insistió, igual que había ocurrido en los años 50, hasta que les invitaron al Tour del Porvenir, que era otra versión del Tour para aficionados. Consiguió que los colombianos fueran, sin embargo, en esta vez no hicieron el papel de los 80. Y uno de ellos, Alfonso Flórez, terminó ganando el Tour del Porvenir. El Tour del Porvenir, hay que decir que años después... Indurain ganó el Tour del Porvenir, ¿no? No sé si lo ganó, ahora me has hecho dudar, pero bueno, por lo menos tuvo una participación importante. Es posible que lo ganara. Y bueno, a raíz de eso, este tío se empeñó, tenemos que ir al Tour, y les intentaba convencer a los propios ciclistas de que podían hacer un papel importante en el Tour, ¿no? En el año 83, el Tour de Francia decidió internacionalizarse y quería invitar a participantes de otros países, y entonces invitó a Colombia. Este Miguel Ángel Bermúdez necesitaba el dinero para poder pagar todos esos gastos, y lo encontró en la fábrica de pilas Barta, no sé si os suena, que decidieron que todo el presupuesto de publicidad de un año iba a ir al Tour de Francia, a llevar el equipo de Colombia al Tour de Francia. Van en el año 83 por primera vez y tenían el mismo problema que habían tenido en los 50. Tenían que aguantar las etapas llanas hasta poder llegar a la montaña, para poder demostrar en la montaña que realmente eran buenos escaladores. Bueno, en las primeras no solo les costó aguantar el ritmo, sino que además les costaba correr en pelotón. El Tour de Francia va a un ritmo muy fuerte y no estaban acostumbrados a pelotones tan numerosos. Entonces, ahí sufrieron un poco la presión de los rivales, que les echaban la culpa cada vez que había una caída. La culpa es de los colombianos, siempre tenían esa presión. Incluso Fiñón llegó a tener algún comentario racista hacia ellos. En la tercera etapa hubo una contrarreloj por equipos, quedaron los últimos, que era una disciplina que no se les daba bien, y quedaron los últimos. Y en la cuarta etapa era una etapa parecida a la París-Roubaix, y los pavés se les hicieron terribles,
contaban los colombianos que participaron en aquel Tour de Francia que al terminar la etapa no podían ni mover las manos de lo que habían sufrido con los paveses, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que al final aguantaron esas etapas y en la 10ª llegó la montaña. Y un ciclista que se llamaba Patrocinio Jiménez fue el primero en pasar por el Tourmalet, que es un monte muy simbólico en el Tour de Francia. Y de hecho, llegó a vestir ese año el maillot de la montaña y a falta de 2 etapas iba 7º en la general Patrocinio. Pero ahí se vio un poco de nuevo la ingenuidad de los colombianos. Tuvo un accidente, se le rompió la bici, necesitaba un recambio y el coche de Colombia era el último de toda la caravana de coches. Con lo cual tuvo que esperar a que pasaran todos para que le dieran la bici. Al final perdió más de 10 minutos y pasó del 7º puesto al 17º puesto. ¿Qué equipo patrocinaba bueno, Patrocinio? Yo lo siento, tenía que hacerlo. Venga, es un adelante. nombre muy apropiado para ser ciclista, ¿eh? Patrocinio. Por favor, adelante, lo siento. Bueno, el caso es que esa fue la primera participación, ese empeño de este particular Bermúdez. Al año siguiente, Lucho Herrera consiguió ganar en el Alpe d'Huez. Un año más tarde ganó 2 etapas Lucho Herrera, Fabio Parra ganó una etapa y Lucho Herrera se llevó el maillot de la montaña. Y en el año 87 Lucho Herrera ganó la Vuelta a España. Todos esos primeros pasos que se dieron en los años 80 perdón, fueron... Sí, Gallillo. En el 87. Un año antes, en el 86, Miguel Indurain ganó el Tour del Porvenir. Podéis seguir, es que soy el equipo de documentación del... Venga, adelante. Muy bien. No, pues eso, esa era la historia. Sencillamente explicar que para que hoy en día Egan Bernal o Miguel Ángel López, Dani Martínez, etcétera, estén donde están, ha tenido que haber previamente unos Fabio Parras, unos Lucho Herreras, que rompieron esa barrera de que los colombianos también podían competir en el Tour de Francia. Vale, esto que acaba de contar el abuelo tiene mucho que ver con las creencias. Es decir, oye, no, un equipo sudamericano no puede correr el Tour de Francia, no está preparado. Siempre tiene que haber alguien, un pionero, que rompa con ese estigma. Y ahora os quiero poner un ejemplo. A ver, necesito que ahora me ayudéis un poco. No penséis en un mono, ¿vale? No penséis en un mono. Vale, ¿qué ha pasado? Ah, mira, justo el Chocoflint, vale. No penséis en un mono. ¿Qué ha pasado automáticamente? Supongo que todos os ha venido a la cabeza la imagen de un mono, ¿no? Vale, ¿eso por qué sucede? Porque la mente no entiende el no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso tiene que ver mucho con la profecía autocumplida, que es otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de entrenar, a la hora de educar. Y lo explicaremos. ¿Qué es la profecía autocumplida? Lo explicaremos la semana que viene